siendo su propio bufete jurídico, hasta alcanzar los cargos más importantes del gobierno. En las oficinas de la Subsecretaría de Gobernación, en diciembre pasado, tuvimos un encuentro y allí pudimos constatar que el maestro Peralta Saucedo creció en la vida universitaria desde su infancia por las actividades académicas de su padre y más tarde por convicción al involucrarse en la dinámica política universitaria desde la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente es académico. Esa misma condición de universitario lo llevó a manifestar el apoyo irrestricto a esta casa de estudios, a su autonomía, a sus autoridades, académicos y estudiantes, porque el futuro está en las universidades del país. En efecto, la autonomía universitaria es una condición especial para que podamos cumplir con la tarea encomendada por la sociedad. Por ello, en el marco del 80 aniversario de la institución, abrimos un espacio de reflexión sobre la autonomía universitaria y la manera en que ésta permite el pleno funcionamiento de la institución, el cual comenzó con la disertación del licenciado Fernando Moreno Peña y continúa con la participación del maestro Ricardo Peralta con su charla Autonomía Universitaria. Una de las principales funciones del Estado mexicano es el sostenimiento de las instituciones públicas y, en el caso de las universidades, el respeto y la promoción permanente de su autogobierno. La lección que nos dejó la armonización de leyes orgánicas de universidades públicas autónomas que puso en la vida el órgano interno de control o Contraloría General en el caso de las universidades de Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México y Campeche, entre otras, en los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el correspondiente Congreso del Estado concluyeron que las universidades públicas autónomas tienen la atribución de designar al órgano interno de control. Sin embargo, esto no obsta de que los órganos de control de las universidades públicas autónomas deben desarrollar su quehacer en armonía con los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción y, en su caso, del respectivo Sistema Estatal Anticorrupción. Con ese afán, desde finales de 2017, la Universidad de Colima participó en los trabajos para conformar el Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. Lo hacemos porque estamos convencidos de que es necesario contar con la oferta académica específica para el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se aborde este tipo de situaciones acorde con los recientes cambios legislativos. Igualmente, y con el interés de contribuir a una cultura de paz y el bien común, y como parte de la regulación propia de la universidad, hemos establecido diversos protocolos en casos de violencia. Particularmente destaco el relacionado con casos de violencia de género. Sin la condición autónoma, la responsabilidad social de la universidad sería imposible de cumplir al estar sometida a los vaivenes de la política o del mercado, sin capacidad para determinar los caminos que habrá de seguir para producir conocimiento, transmitirlo al formar nuevos profesionistas y difundirlos entre la sociedad. Finalmente, para la institución es sustancial la responsabilidad en la transparencia y una escrupulosa rendición de cuentas sobre los recursos públicos que el Estado le asigna a la universidad, y por ello siempre hemos participado en los procesos relativos a la revisión
de la Auditoría Superior de la Federación y de sus estados financieros. Igualmente, en ejercicio de su autonomía, cada año la universidad hace entrega de los estados financieros auditados ante las comisiones de Educación, Vigilancia, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. A nivel estatal, recientemente recibimos un reconocimiento por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, Infocol, por cumplir al 100% de nuestras obligaciones en la plataforma de transparencia estatal. La autonomía es el principal motor del movimiento universitario. Sin ella, la institución quedaría expuesta al vaivén político, de mercado, o si por intereses ajenos se tergiversara su finalidad o se llamara a un diálogo vacío y que no consigna la evolución de la historia de las instituciones o su autonomía, se pondría en serio riesgo el derecho humano de los jóvenes a recibir una educación superior de excelencia educativa. No quisiera extenderme más, doy nuevamente la bienvenida al maestro Ricardo Peralta Saucedo, a quien concedo el uso de la voz. 2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro José Eduardo Hernández Nava. Le pedimos a las autoridades tomar un lugar en primera fila. Nada más voy a leer una breve semblanza de nuestro conferencista antes de iniciar. Les comparto, el maestro Ricardo Peralta Saucedo estudió una maestría en Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Tiene una larga carrera profesional en los sectores público y privado, así como una destacada formación académica. Es especialista legal en la aplicación de justicia, crimen organizado, seguridad nacional, prevención del lavado de dinero, rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Ha sido profesor de materias como teoría criminal y derecho penal, argumentación jurídica en el sistema penal oral, derecho de la integración económica y del régimen jurídico del comercio exterior. Ha escrito más de 350 artículos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y ha dado más de 300 entrevistas por radio, televisión, internet y escritas sobre diversos temas legales relacionados con la corrupción y la impunidad. Finalmente, ha sido administrador general de Aduanas México, director de operaciones de la Policía Ministerial del Estado de México, 125 municipios, director de asuntos internos de la Procuraduría General de la República, PGR, y gerente legal de Autofinanciación México, SADCB, así como representante legal de más de 80 empresas de Grupo Autofin México. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la Universidad de Colima, maestro Ricardo Peralta Saucedo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Estoy muy contento de estar aquí en la Universidad Autónoma de Colima, sobre todo en este marco del 80 aniversario. Se dice muy fácil cumplir 80 años, pero son 80 años de muchas luchas. No es simplemente el festejar a una institución más en el país. La exposición, la plática que tendré el día de hoy con ustedes tiene que ver precisamente no solamente con la autonomía universitaria, tiene que ver con la autonomía institucional, lo que ha significado para nuestro país, lo que ha significado para el mundo el tener el concepto de autonomía. Pero no quiero iniciar sin antes dar las gracias al maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de esta universidad, a todos los rectores, diputados locales, diputados federales, mi amiga Claudia Yáñez, aquí presente, muchas gracias,
a nuestros amigos del sindicato, de la Federación de Estudiantes, profesores, trabajadores, personal también de la Secretaría de Gobernación con representación aquí en Colima. En fin, a todos ustedes por estar en esta plática que hoy, como en muchas ocasiones en nuestro país, tenemos que ir a nuestras universidades. Enseguida voy a empezar con la parte de la exposición, pero quiero dar un mensaje muy claro para no solamente insistir en que la autonomía, primordialmente la autonomía universitaria, la autonomía de las universidades públicas, es el oxígeno de la naturaleza, de la creación de las universidades públicas. Si no se respeta la autonomía de las universidades, lo que significa y lo que el devenir histórico ha traído a lo que hoy significa la autonomía, la exposición de las ideas, la universalidad y la pluralidad no podrían enriquecer el pensamiento crítico de nuestros jóvenes, la investigación, el autogobierno. Pero tener muy claro que una cosa es la autonomía y otra cosa es la independencia. Que los gobiernos ni ningún poder del Estado puede involucrarse en la vida universitaria. Solamente los universitarios pueden involucrarse en la vida universitaria. Solamente la comunidad universitaria debe de regir el destino de la colectividad universitaria, pero bajo ninguna circunstancia poner el riesgo de venir cumpliendo un año más. Las circunstancias nacionales que hoy tenemos jamás hubieran ocurrido si no hubiera autonomía universitaria y si las universidades no fueran el gran factor de cambio de este país. Por eso tenemos que fortalecer a las universidades públicas de nuestro país, en cada entidad federativa y por supuesto nuestra Universidad Nacional. Vamos a hacer una breve reseña de cómo fue que se ha venido ganando la autonomía. Primordialmente vamos a hablar de nuestra casa, la casa de todos los mexicanos, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1929, como ustedes saben, previo a ello, la guerra de la Revolución no solamente impidió el desarrollo de la universidad como se tenía contemplada, como la contempló don Justo Sierra, vino prácticamente una década de guerra en la cual se suspendió nada más y nada menos que el trabajo científico, el trabajo académico, el trabajo cultural de un país en ciernes, y esto no podemos repetirlo jamás en nuestro país. La vida universitaria debe de ser permanente, es como el fluir sanguíneo de cualquier cuerpo vivo. La vida universitaria tiene que mantenerse latiendo cada segundo de la vida de cualquier país. Lo pongo de manera prioritaria y empezando esta exposición porque esto, a partir de ahí, y hablando de nuestro país, nos remontamos a prácticamente un siglo atrás, en casi 900 años, en los cuales no solamente en la época medieval se empezaron a dar algunos acontecimientos, por ejemplo, de cómo se formaron las primeras dos universidades más importantes del mundo, la Universidad de Bolonia y la Universidad de París. En ambos casos, en el caso de Bolonia, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en la ciudad de Bolonia se empezó a atraer a un grupo de académicos, a un grupo de pensadores que empezaran precisamente a compartir las distintas ideas y las distintas formas del pensamiento académico precisamente en esa ciudad. El abuso de los boloñeses, que a veces lo vemos incluso en algunas partes todavía, en el cobro de los arrendamientos para los estudiantes, prácticamente como una resistencia para que no se preparen, como si fueran los enemigos, los estudiantes o los profesores. Empezaron a encarecer la vida universitaria.
¿Qué fue lo que ocurrió? Que los estudiantes se asociaron, que los profesores se integraron en asociaciones académicas y se salieron de la ciudad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en Bolonia, en aquel entonces, se percataron del poder económico que significa, y ahora lo vemos también, el poder político que significa la asociación, la agrupación, hoy el derecho constitucional para agruparse para cualquier persona en este país. No solamente han sido ideas, es un tema histórico de cómo la unidad de los gremios cambia el curso político de la humanidad, no solamente de un país. Esto fue el origen de la autonomía. La que sigue, por favor. El mismo caso ocurrió en París. Aquí, sin embargo, la circunstancia fue distinta. El clero en su momento, los obispos de París, crearon una figura en la cual forzaban a los profesores a tener una licencia para ejercer, pero era solamente controlada por los obispos. Si no tenían esa licencia para tener cierta calidad académica, no podían ejercer. Pero para cualquiera diría, bueno, qué bueno que hubo una calidad desde entonces en la enseñanza, por supuesto que tiene que haberla, pero una cosa es la calidad y otra cosa es la prohibición o la obligación a pertenecer a un grupo para poder ejercer. Y eso se llama libertad de profesión, que también está contemplado en nuestra Constitución y que han sido las conquistas, insisto, de la vida histórica de la propia humanidad. Finalmente, gracias al pontífice de entonces, se pudo romper con esa obligatoriedad y pudieron entonces fincarse las primeras bases de lo que significa la libertad de cátedra, de no limitar bajo ninguna circunstancia la exposición de las ideas, pero las ideas y la capacitación de calidad. Estas dos universidades son la base de la autonomía universitaria mundial. Son dos historias muy breves, en síntesis, por razones de tiempo que no nos podemos extender, que los invito a profundizar en los temas de cómo ha sido necesario no solamente entender cómo las universidades prácticamente en el medioevo comenzaron a representar estos efectos de la libertad de pensamiento, de la libertad de acción y de la libertad de agrupación. Por ello es importante no tener miedo en lo absoluto y romper con esos esquemas donde los grupos de trabajadores, donde los grupos de estudiantes, donde los grupos de profesores son vistos como enemigos de la institución. Son los principales aliados de las instituciones, son los principales aliados de la sociedad. Por supuesto, veremos más adelante cómo todos estos procesos y derechos constitucionales se han podido pervertir en virtud también del desgaste institucional. La que sigue, por favor. ¿Qué fue lo que ocurrió pasando el tiempo? Conforme avanzó el siglo XV, todos los poderes medievales comenzaron a pulverizarse y los reinados a obtener mayor poder centralista. Entonces, los reyes comenzaron a tener mayor interés sobre el progreso de las universidades. Empezaron a invertir en tener campus, en tener recursos económicos, tener los mejores profesores. ¿Para qué? Al momento de que centralizan el poder, se centraliza también el ejercicio del servicio público, del gobierno del rey. Por ende, requiere una cantera de los mejores profesores, de los mejores estudiantes, para que formen parte de la administración de ese reinado. Y es ahí donde se fundan y donde inicia el proceso de creación de las mejores universidades del mundo, es decir, la concepción de que los gobiernos, en este caso hablando de la monarquía, los gobiernos tienen que estar integrados por los mejores ciudadanos. ¿De dónde provienen los mejores ciudadanos? De las universidades, de los movimientos sociales, de la gente que tiene la sensibilidad
para tomar las mejores decisiones. Eso es la universidad también. Eso es la universidad pública. Los que somos egresados de universidades públicas, y por supuesto respeto a quienes no lo sean, egresados de estas universidades, tenemos un gen diferente, porque no perdimos jamás el contacto con la realidad nacional, de cómo vive un país. No somos mexicanos de escritorio, ni somos mexicanos de tecnología, nada más. También lo somos, pero pisamos en donde pisan todos, nos hincamos donde se hincan todos, nos ensuciamos donde se ensucian todos, y esa parte de la universidad jamás se debe de perder. Tenemos que continuar acercándonos a todos los rincones de nuestro país, y más de este México que tiene muchos Méxicos, una enorme cosmovisión. De kilómetro a kilómetro hay costumbres distintas. De casa a casa se organiza de manera diversa, incluso el poder. Y ahora vamos a hablar de ello. La que sigue, por favor. ¿Cómo comenzó entonces a modernizarse el concepto de autonomía? Fue precisamente en Berlín, ya en el siglo XIX, donde los conceptos de libertad de trabajo, de la libertad de pensamiento, comienzan a institucionalizarse. ¿Institucionalizarse a partir de dónde? A partir de la ley, a partir de las constituciones, a partir de las revoluciones, a partir de las transformaciones. Y eso es lo que estamos haciendo también en nuestro país. Estamos en una enorme revolución, en una enorme transformación de las conciencias, de fortalecer, sí, la autonomía de las universidades, pero también de modificar el pensamiento de lo que ahora tenemos como país, de lo que heredamos como país, de lo que tenemos hoy como país, región tras región, y de la enorme responsabilidad no solamente del gobierno, sino de la nación entera, del compromiso social que tenemos todos para cambiar este país. Por eso, en esta exposición, no solamente hablo de la autonomía universitaria, sí, como la base de la autonomía institucional. Es la gran base, lo que dio origen a la autonomía de muchos órganos que tienen autonomía, que gozan de esa autonomía, incluso ahora con un blindaje extra, un blindaje legal. Y así fue como iniciaron las autonomías dentro de las universidades, con esa base institucional, con ese marco jurídico. Si no contamos con una base, con un marco jurídico, con legisladores sensibles, que siempre estén del lado del pueblo y que siempre estén pensando en responder a esas demandas, difícilmente vamos a poder transformar fácilmente este país. La que sigue, por favor. Así, en América Latina comenzó esa gran ola para darles autonomía a todas las universidades. Insisto, son hechos concatenados, revoluciones, marcos normativos, cambios de gobierno y la libertad de las ideas a través de la autonomía, el blindaje institucional al pensamiento libre. La que sigue, por favor. Cuando finalmente en nuestro país se le otorga la autonomía a la universidad, es un compromiso, sí, del Estado mexicano con la UNAM, pero primordialmente no solamente con la UNAM, es un compromiso con la sociedad. ¿Cuál es el compromiso que el Estado mexicano otorgó en la Constitución? ¿Qué compromiso dio el Congreso al modificar la Constitución para darle esta autonomía? El principal compromiso es el de respeto, el de libertad, pero el más importante de todos es el de confianza, porque los que integramos las universidades
somos la gente más valorada de este país. Tenemos un blindaje extra los universitarios. Y que no se escuche esto como un comentario soberbio. Por el contrario, entre mayor blindaje moral y académico, tenemos que ser más humildes, porque gozamos de ese blindaje universitario. Y tenemos que compartir ese blindaje con el resto de instituciones del Estado mexicano, no solamente en la parte educativa, porque esta misma figura, la que sigue por favor, esta misma figura constitucional contemplada en la ley fue la base también para la creación de los órganos constitucionales y autónomos que quisieron, con toda razón, quisiera creer que con la mejor intención de dar estos elementos de autonomía y de legalidad a las distintas actividades del Estado mexicano, precisamente por su perversión. Y hablo de los más emblemáticos. Imagínense ustedes que las oficinas que organizaban las elecciones de nuestro país dependían de la Secretaría de Gobernación, prácticamente juez y parte. Ahí estaba el Registro Nacional de Electores, ahí se organizaban las elecciones. Bueno, al extremo del absurdo de que en 1976 solamente hubo un solo candidato con el 100% de votos, un triunfo unánime. ¿Dónde estaba la palabra legitimidad? ¿Dónde estaba la palabra civilidad? ¿Dónde estaba la palabra moral política? ¿Cómo poder ejercer el poder sin legitimidad? ¿Cómo poder realizar actos de gobierno sin tener la evaluación de los que votaron por ti, cuando eres el único candidato? Por eso, y por muchos ejemplos más, que podríamos hacer una antología con tomos y tomos y tomos de escándalos públicos de lo que nos faltó hacer muchos años en este país. Esa fue la motivación por la cual, la naturaleza del por qué se crearon los organismos constitucionales autónomos. Por favor, la que sigue. Las universidades como tal no solamente deben de continuar fortaleciendo su autonomía, y aquí quiero enviar un mensaje muy respetuoso a los responsables de legislar en favor de todos los mexicanos, a los diputados locales, a los diputados federales, por supuesto a los senadores, sobre no olvidar la historia de la autonomía universitaria en todo nuestro país. Lo que han tenido que pasar rectores, una y otra administración, para soportar los embates del interés político del momento, de ver a las universidades como un botín político, y las universidades son mucho más allá que eso. Son la conciencia, son el alma de la juventud, son el motor creativo, es la intelectualidad que nos da cultura, que nos da vida en este país. Si nosotros debilitamos un ápice las universidades públicas de este país, estaremos perdiendo el espíritu de la mexicanidad. De ese tamaño podría ser el riesgo. Por eso yo los invito a los legisladores que se empapen de la vida universitaria, que vivan la universidad, que nunca se vean a las universidades públicas como una oficina de gobierno o como un satélite de poder. La que sigue, por favor. Hablaba acerca de la perversión de algunas instituciones públicas y que la autonomía universitaria sirvió precisamente para ejemplificar
el éxito de una institución educativa separada del Estado mexicano, o del gobierno más bien dicho, en el funcionamiento. Y precisamente en los 90s se empezó con una gran vorágine para comenzar a ser autónomos los distintos organismos y darles ese blindaje constitucional, como si no se pudiera modificar la Constitución. Y aquí hago un ejemplo a manera de analogía. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en nuestro país? Que desafortunadamente entre los congresos locales no siempre ha habido la posibilidad de ponerse de acuerdo en ciertos fenómenos, el ejemplo, delictivos. El Código Penal Federal establecía, porque ya está derogado, el delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque en algunas entidades federativas los tipos penales y la penología era distinta de una entidad federativa a otra, que solamente la federación podía legislar en materia de trata de personas, y por eso se emitió la ley de trata de personas. El mismo caso en temas de secuestro, el mismo caso en temas de narcomenudeo, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con esta analogía jurídica, política y de estructura administrativa? Que se tuvo que tomar esa decisión en virtud de la falta de acuerdo político, cuando es un fenómeno que afecta a todos los mexicanos. Es incongruente tener que estar legislando por fenómenos de esta naturaleza, y lo mismo ocurrió en los 90s con la creación de instituciones autónomas en virtud de las funciones administrativas y políticas que realizan cada una de ellas, engrosando la esfera de la burocracia nacional en una élite, que son los institutos, que son las instituciones, que son los organismos, en algunos casos con duplicidad de funciones, con burocracias obesas, poco operativas, poco resolutivas y desafortunadamente ahora en algunos casos poco confiables. Es decir, se empezaron a crear estos organismos para darles confiabilidad, para darles un blindaje constitucional y hacerlos autónomos. Pero ahora la propia autonomía y el propio blindaje constitucional los ha debilitado. Entonces tenemos que repensarnos. ¿Vale la pena que sigan teniendo una figura autónoma, constitucional, cuando los integrantes no son autónomos, cuando los integrantes no son independientes? Y habrá que revisar también cuáles han sido los mecanismos para quienes dirigen estas instituciones las sigan encabezando como están. O el resultado ha sido tan efectivo desde los 90s que hoy ya no tenemos más fenómenos sociales que lamentar. La que sigue, por favor. Aquí tenemos los órganos autónomos en México: el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, el Instituto Nacional de Información y Geografía, el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social, el Banco de México, el Consejo Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Comunicaciones, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin duda, celebro la autonomía de estos organismos. No podríamos concebir, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de la República, con la modificación del artículo 102 constitucional y la ley orgánica que de él emana, de este artículo, cuando antes era el Ejecutivo el que decidía a quién se investigaba, a quién no, y la solución o la resolución de esa investigación. Yo creo que la autonomía sigue siendo, sin duda, en nuestro país, una garantía
para el cumplimiento de las funciones públicas, sin duda. Pero que no nos confundamos entre esa autonomía de estos órganos autónomos y la efectividad de sus actividades en favor de la colectividad. Y es ahí donde tenemos que empezar el debate. Los debates en México, y ahora lo puedo decir, lo digo no solamente aquí en la universidad, los debates en México, aunque sean políticamente incorrectos, se tienen que dar. Nunca más una mordaza a ninguna persona en este país, aún siendo servidor público. Tenemos que hablar de todo, aunque resulte incómodo para algunas personas. La sigue, por favor. Estas instituciones, esta exposición de autonomía, tiene que ver con un tema también verdaderamente espinoso. En virtud de esta autonomía universitaria, ¿qué está ocurriendo hoy en nuestro país? Hace unas horas, el día de ayer, platicaba con algunas personas en la noche, recordando el tema incómodo, pero real, del feminicida Goyo Cárdenas, que muchos de los que están aquí deben de recordar. Un feminicida que al final de los años 50 asesinó a 4 chicas universitarias, todas ellas estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, recién inaugurada incluso, el campus de Seúl. Y fue un escándalo donde este personaje fue de los pocos personajes dentro de la historia penitenciaria en México que tienen el antecedente de haber sido reinsertos socialmente, es decir, después de haber pasado un poco más de 2 décadas en prisión, pudo concluir sus estudios en Derecho, incluso se convirtió en abogado, se tituló y defendió a internos, tuvo 5 hijos, etc. Un ejemplo de la reinserción social a nivel mundial, que una persona, después de haber cometido estos crímenes, haya podido tener una reinserción social. En nuestro país, tristemente, ya no se habla de derecho penitenciario, ya no se ha desarrollado más, ni se ha escrito más en la materia, por el contrario, se ha estigmatizado a quienes hoy obtienen su libertad después de haber estado privados de su libertad por haber cometido algún delito. Imposible prácticamente que encuentren un trabajo, se les ha puesto un cerco social. Pero antes de ello, ¿por qué estamos hablando de este tema? Por lo que hoy, de manera sensacionalista, algunos medios de comunicación han abusado del dolor de todos los mexicanos cada vez que escuchamos la agresión a una mujer. Todos venimos de una mujer, sin duda. Tenemos esposa, tenemos hijas, hermanas, amigas, admiramos a maestras universitarias, legisladoras, gobernadoras, jefa de gobierno. No hay quien no tenga cerca a una mujer. ¿Cuál ha sido nuestra responsabilidad para evitar que esta agresión al género se haya dado como origen, ahora curiosamente, en un movimiento universitario, insisto? Por eso es la fuente tan importante de la ideología y del crecimiento de cualquier fenómeno social, las universidades. Por no atender a tiempo una llamada de atención donde hay acoso, cualquier agresión, por mínima que sea, a las mujeres tiene que ser atendido inmediatamente. Y si se está desarrollando en las universidades, que es la fuente del pensamiento, la fuente de la revolución ideológica, caray. Por eso yo celebro que dentro de las universidades esta gesta de revolución ideológica de nueva cuenta sea el centro de Pururito,
Si alguien le da comezón hablar del tema, pues que se rasque, pero vamos a seguir hablando del tema. Se tiene que acabar cualquier forma de acoso a las mujeres. Y no solamente que sirva esto a partir de las universidades, esto se tiene que difundir a la sociedad entera. Se tiene que acabar la cultura de la impunidad. ¿Dónde se aprende esta cultura de la impunidad? ¿Es culpa del gobierno? ¿O es culpa de la permisidad que viene desde casa? Como han educado a las distintas formas de familia, romper ya, de una vez por todas, el pensamiento de que solamente existe un tipo de familia. Desde ahí, eso es impunidad, tener solamente un pensamiento cuando lo vemos con el vecino de al lado. Hay muchas formas de familia. Por eso hablamos de seguir fortaleciendo todo tipo de familia en nuestro país. Es la base más importante de la sociedad mexicana. Y ahí también se funda la subcultura de la impunidad. No se le sanciona porque es el hombre, no se le sanciona porque es el hermano mayor, obedécelo porque es tu padre. No, sí al respeto, sí al amor en las familias, pero sí también a la lucha contra la impunidad desde el hogar, desde la formación de nuestros niños, de nuestras niñas. Sí a fomentar la autonomía del pensamiento, la libertad de pensamiento en las universidades, en las instituciones, pero la base más importante de lo que hoy ocurre, que nace en las universidades, no se debe soslayar jamás. Por eso para mí era muy importante hablar, sí de la autonomía universitaria, sí de los órganos autónomos, pero ¿quién los sustentan? ¿Quiénes están ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Cuál es el legado de los órganos autónomos? ¿Cuál es el legado de una familia autónoma? ¿Realmente promulgan con la libertad en las familias mexicanas? ¿O es parte de lo que tenemos que hacer? ¿Por qué la gente se siente tan incómoda, por ejemplo, cuando hablamos de moral, cuando hablamos de fortalecer los valores, cuando hablamos del amor al prójimo, cuando servir es un placer, servir a los demás? Tenemos que recuperar ese discurso en las universidades también, que no parezca un discurso ajeno a los mexicanos, por el contrario, tiene que ser un ejemplo internacional, que en las universidades es donde se han creado los mayores lazos de fraternidad social. Aquí hemos hecho colectividad en las universidades. Aquí están los mejores amigos para toda la vida. Aquí, en las universidades públicas, en las universidades privadas, se enaltece el espíritu mexicano. Y así como se hace ese ejercicio de conciencia, también tiene que estar la solución. Así que esta breve plática con ustedes, la cual agradezco, habla de la autonomía, habla de la libertad, habla del respeto, pero principalmente habla de la unidad nacional. Tenemos que transformar a México por el bien de todos. Muchas gracias.